Grandes magnitudes en lo que respecta a esta vivienda en particular. Los daños, los daños fueron muy considerables, es decir, prácticamente totales, diría yo, en lo que es la parte de la cocina o living. Y bueno, y el resto de la vivienda, si bien no se alcanzó a quemar, pero sufrió las consecuencias de la alta temperatura y el humo que había en la vivienda. La convocatoria de personal fue muy rápida. Nosotros tenemos los tiempos guardados y constatados en los teléfonos. A partir del momento que se activa el sistema de emergencia y, y bueno, nos constituimos al lugar, al cuartel, salió la primera dotación, la cual iba a cargo yo. Y inmediatamente se hizo sonar la sirena para convocar más personal y para que saliera una segunda dotación. Bueno, cuando llegamos al incendio, si bien yo ya de pasada había alcanzado a observar que era mucho el humo que salía de la vivienda, uno ya por la experiencia que tiene, sabemos que se trata ya de un incendio de características generalizado, entonces por eso es que se mandan directamente las dos unidades. Y bueno, hubo que trabajar en un principio de poder bajar un poco la temperatura para poder tener acceso a la vivienda. Después que estábamos en el lugar, se hablaba de una posible víctima, porque primero decían que estaba atrás en el patio. Cuando nos pasamos a la parte de atrás de la vivienda, por arriba del techo, porque no había forma de pasar por dentro, bueno, pudimos constatar que en el patio no estaba. Lo que no teníamos bien definido era el lugar exacto donde estaba esta persona. De todas maneras, hasta ahí la temperatura era altísima, los gases contaminantes eran muy abundantes. Que aún así, si bien no estábamos con los equipos de protección respiratoria colocados, porque eso implicaba a lo mejor algunos minutitos más de tiempo de demora, aún así con los equipos respiratorios puestos tampoco hubiéramos podido entrar debido a la alta temperatura que había en el lugar. Digo esto porque alguien cuestionó que por qué no teníamos los equipos puestos. En realidad sí, los equipos nos protegen a nosotros, nuestras vías respiratorias, nos protegen de un golpe de calor o de algo que pueda llegar a afectar nuestra salud. Y eso es cierto y hay que considerarlo. Y bueno, nos lleva un tiempito más, pero bueno, pero nos protege. Ahora, el equipo autónomo se utiliza solo a efectos de no respirar aire contaminado, no sirve para alta temperatura porque tiene dispositivos plásticos también. Es decir, te protege de una cierta alta temperatura, de una alta temperatura. Ahora, ¿cómo te diría? Se genera un plano de presión, que eso está determinado por la gran cantidad de humo que hay en el lugar y por la alta temperatura que existe en ese momento. Para que vos te des una idea, esos planos de calor tienen entre 700 y 800 grados de temperatura. Lo que uno ve así normalmente, viste que no parece tanto, es decir, en realidad son 700 a 800 grados de temperatura. Mucho cuidado con eso. Es decir, no hay un equipo de protección respiratoria que resista esa temperatura. Sí te protege unos instantes, pero no entrar. No es un traje de amianto que uno puede entrar adentro, ¿viste? Decir de un fuego en esas características. Aparte, esto se hizo así porque hay un procedimiento que nosotros tenemos que seguir, que es simplemente evaluar, enfriar y después recién ir tomando medidas que aún así diríamos que esta persona no tenía posibilidades, es decir, suponemos que no tenía posibilidades porque habían transcurrido ya una cierta cantidad de minutos que son cruciales, no hay forma de hacer marcha atrás a eso. Y bueno, y se hizo lo posible. Cuando llegó la segunda dotación, se estaba atacando el incendio por la parte trasera y por la parte de adelante, ¿viste? En forma simultánea. Cuando se pudo ver que ya más o menos se había bajado un poco la temperatura esa de la que hablábamos, ahí ingresamos adentro de la vivienda
porque alguien ya nos identificó el lugar donde estaba y tuve la suerte de encontrarla, pero de una, ¿viste? Es decir, no hubo pérdida de tiempo en eso. Me costó trabajo sacarla porque por el peso, porque estaba mojada, por el agua que nosotros habíamos tirado, es decir, porque era un lugar incómodo, ¿viste? Porque había muchas cosas en el ambiente. Un policía o dos se metieron junto conmigo, colaboraron un montón, la sacamos afuera y a partir de ese momento, si bien el resto de la gente, me refiero a la gente bomberos, siguieron controlando el tema de incendio, nosotros nos abocamos a lo que es la reanimación cardiopulmonar. Es decir, estábamos con la esperanza de poder rehabilitar a esta persona. Esto no tengo con exactitud el tiempo, pero te diría a lo mejor 20, 30 minutos que estuvimos, ¿viste? haciendo reanimación. ¿Le pusieron oxígeno? Nosotros sí, le pusimos oxígeno, pero eso fue a posterior. Es decir, en primera instancia la reanimación se hace en forma directa, en forma manual. Después sí, bueno, ya uno de nuestros aspirantes nos alcanzó el ambú, nos alcanzó el oxígeno, ¿viste? Sí, bueno, y a partir de ese momento sí se hizo el procedimiento como tiene que ser. Después llegan los médicos y se suman a la reanimación, seguimos todos haciendo reanimación. Y bueno, después, por supuesto, ya bajo las órdenes de ellos, la trasladamos al hospital y minutos después